30 de agosto, Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. A las 80 mujeres pioneras que en 1978 realizaron la primera protesta pública contra las desapariciones forzadas en México. La desaparición forzada es el sello con el que cierra el sexenio de la impunidad, el sexenio de Enrique Peña Nieto. Peña Nieto y su gobierno dicen que en el país solo hay aproximadamente alrededor de 38,000 personas desaparecidas, pues, según fuentes de la Secretaría de Gobernación, el registro de personas no localizadas en el país tiene actualmente 37,435 expedientes, 40% más que los registrados en el año 2015. Sin embargo, el registro de personas no localizadas del gobierno federal no cuenta con una metodología clara y pública que pueda arrojar datos confiables. Prueba de ello es que la mayoría de casos documentados por la campaña nacional contra la desaparición forzada no aparecen en el registro federal. Y la realidad es que hoy en México existe un rango de 100,000 a 300,000 personas desaparecidas. La desaparición forzada de personas es una grave violación a los derechos humanos y es considerada en algunos instrumentos internacionales de derechos humanos como un crimen de lesa humanidad. Según la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, desaparición forzada consiste en el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de la libertad, o del ocultamiento de la suerte o el paradero donde la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley. La desaparición forzada también vulnera los derechos fundamentales como la vida, ya que en muchos casos las víctimas son ejecutadas de manera extrajudicial, a la protección de la ley, a la integridad personal, ya que en muchos de los casos las víctimas son torturadas o son sometidas a tratos crueles, inhumanos o degradantes. El derecho a no ser arbitrariamente privado de la libertad y el derecho a ser reconocido como persona jurídica, entre otros. Cabe destacar que la desaparición forzada posee un carácter continuo y permanente, es decir, que mientras no se conozca el paradero real de las víctimas, la desaparición forzada continúa cometiéndose y el delito es imprescriptible. Por lo que no es correcto hablar de desapariciones forzadas del pasado, cuando aún no se conoce el paradero real de las víctimas, y todas son presentes. La diferencia entre una desaparición forzada y una desaparición a manos de particulares es la diferencia entre una violación de derechos humanos y un delito, puesto que una violación a derechos humanos se comete principalmente por el Estado, mientras que un delito es cometido por particulares. Y en ambos casos existe una conducta delictiva que debe ser investigada y sancionada, pero lo que cambia es la responsabilidad estatal. Por lo tanto, la desaparición forzada es cometida por el mismo Estado, mientras que la desaparición se comete por particulares, aunque el Estado tiene la obligación de garantizar el acceso a la justicia de las víctimas, lo que conlleva la investigación, búsqueda, localización y sanción a los responsables. En el manual denominado Usar el derecho contra las desapariciones forzadas, se hace referencia a 4 tipos de desapariciones: desaparición voluntaria, desaparición debido a accidentes, desastres o conflictos, desaparición debido a crímenes comunes y desaparición forzada. Por ello, hoy en el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, no podemos olvidar de un hito que marcó la política de desaparición forzada en México: la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. La desaparición forzada de estos jóvenes es una indignación masiva de la sociedad mexicana y mostró en el ámbito internacional la tragedia en la que viven miles de familias que tienen un familiar o más en calidad de víctimas de desaparición forzada. Y es que el costo político de la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas permitió que el Estado mexicano asumiera un compromiso más serio de respetar, proteger y garantizar derechos humanos, pero también permitió legislar sobre la materia, al promulgarse la Ley General contra la Desaparición Forzada, que si bien en lo particular
tiene aspectos positivos, como la correcta tipificación del delito de desaparición forzada y la declaración de ausencia por desaparición forzada. Sin embargo, no cumple con los más altos estándares internacionales de derechos humanos ni con las exigencias de las víctimas. Muchos son los retos del Estado mexicano en materia de derechos humanos y en específico en la política contra la desaparición forzada. Uno de los más importantes es que el Estado mexicano acepte la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada de Personas de la ONU para recibir comunicaciones individuales y permitir que el comité pueda visitar al país para investigar casos de desaparición forzada. La voluntad política del Estado mexicano para erradicar las desapariciones forzadas debe traducirse en la investigación y la sanción de los responsables de esta grave violación a derechos humanos, en dar a conocer real de las víctimas la desaparición forzada, el paradero real de las víctimas, así como en adecuar el marco jurídico vigente para armonizarlo con los más altos estándares internacionales de derechos humanos y las necesidades de las víctimas. Como conclusión, podemos decir que las desapariciones forzadas en México tienen tres características: son generalizadas, son sistemáticas y son transaccionales. Soy su amigo Max Santiago.